Seguimos caminando con la Iglesia. Hemos vivido ya el día glorioso de la Navidad y ahora nos conducimos hacia la Epifanía. Y de esto se tratan estas ferias del tiempo de Navidad que vivimos durante esta semana. Ayudarnos a caminar para vivir la Epifanía. ¿Qué nos espera al vivir la Epifanía? Encontrarnos con Jesús, como los reyes que vienen de Oriente y se postran ante el niño Jesús. Nosotros también vemos su estrella brillar y queremos ir para adorarle, o al menos ese sería el ideal. Una primera pregunta en estas ferias del tiempo de Navidad sería: ¿con qué actitud nosotros nos preparamos para ir al encuentro junto a los Reyes Magos? ¿Qué llevamos en nuestro corazón cuando vamos a buscar lo que hay debajo de la estrella? Y nuevamente la liturgia nos presenta el ejemplo de Juan Bautista, a quien ya meditábamos el lunes pasado. Y veíamos cómo Juan quiso asumir su propia misión, independientemente de que él de antemano era el primo de Jesús. Él quiso vivir en primera persona esa misión a la que Dios nos llama para ser sus instrumentos. Juan vivió de manera entregada a su misión y seguramente esa forma de vivir su misión la llevó a estar rodeado de discípulos. Hemos dicho en otro momento que Juan Bautista era muy famoso, que en los libros de historia de la época Juan Bautista aparece muchísimas más veces que el mismo Jesús. Los escribas, fariseos, levitas estaban al pendiente de lo que hacía Juan el Bautista. Juan el Bautista, pues, era reconocido como un gran maestro y tenía sus discípulos, pero eso no lo hizo quedarse con los discípulos de manera egoísta. Él siempre, en su actitud de humildad, condujo a sus discípulos hacia aquel que iba de venir, que había de venir, Jesucristo el Salvador. Los discípulos de Juan lo han escuchado, han aceptado su mensaje e incluso se dejaron bautizar por él. Y frente a Juan aparecen dos realidades. De un lado sus discípulos, dos de sus discípulos, y por otro lado Jesús, a quien mira fijamente, a quien le llaman rabí, maestro. Juan Bautista refiere a sus discípulos hacia Jesús. Se fija que Jesús pasa y le dice a sus discípulos: miren, este es el Cordero de Dios. Y la tradición de la Iglesia que celebramos en cada Eucaristía, nosotros completamos: el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. El Cordero de Dios, que debiera ser para nosotros la fuente, el culmen, la razón de ser de nuestra vida de fe. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si esto fuera así, todos los creyentes moverían cielo y tierra para no quedarse sin recibirlo en la comunión.
Pero ¿cuántos creyentes hay que dicen, pues sí, yo no puedo comulgar? ¿Y qué? De todos modos Dios así me quiere. No, pues Dios sabe que mi situación no me lo permite, pero no haces nada por salir de ella, pero no haces nada por corregirla. Cuando hoy la lectura nos dice que la razón de ser de nuestra vida de fe es recibir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y son dichosos, son bienaventurados los invitados a la cena del Señor. Juan Bautista lo señala y al señalarlo, él disminuye, porque Juan Bautista no se quiere quedar como el maestro protagonista de los discípulos. Él no es el protagonista. El protagonista es Jesús y aquel a quien le responde favorablemente el llamado de Jesús. Juan Bautista se hace a un lado porque aquel a quien él predicaba va a comenzar su actividad y por lo tanto la razón de ser de Juan Bautista queda en segundo plano. Y le dice a sus discípulos, aquel del que yo les había hablado, ahí va, síganlo a él. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y los discípulos fieles a Juan entendieron inmediatamente que su etapa con Juan había terminado, que Juan solo era un instrumento, que al que había que seguir era a Jesús, a nadie más, así como lo oyen, a nadie más. Y no quedarnos en los instrumentos, que en la vida cristiana debemos seguir a Jesús. ¿Y qué significa seguir a Jesús? Caminar con Él en la vida, invitarlo a vivir en nuestra propia vida, adoptar su forma de vivir en nuestra propia forma de vivir. Y Jesús nos pregunta permanentemente, ¿quién dices tú que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen aquellos que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? ¿Quién digo yo que es Jesús? ¿Quién es Jesús para mi vida? Pues de esa manera podré responder lo que hoy nos pregunta por medio del Evangelio que se dirige a los dos discípulos de Juan. Cuando venimos a la iglesia, cuando buscamos las cosas de Dios, cuando nos acercamos a recibir lo sagrado, Dios nos pregunta, ¿para qué? En el idioma latín existen las declinaciones, nominativo, genitivo, dativo. Me quedo con esas tres nada más. Nominativo, el Señor. Genitivo, del Señor. Dativo, para el Señor. Y el Señor siempre nos pregunta en dativo, es decir, ¿para qué? ¿Para qué buscas a Dios? ¿Para qué vienes a la iglesia? ¿Para qué quieres recibir los sacramentos? ¿Para qué vas a recibir la confirmación el próximo sábado? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vienes a misa? ¿Para qué buscas las cosas de Dios? Y el Señor nos lo pregunta permanentemente. Hay quienes siguen a Jesús, pero el cometido de su seguimiento puede ser equivocado. ¿Cuántas personas lo único que quieren cuando siguen a Jesús es lucirse, que vean que saben mucho, que vean que son apreciados, pero no buscan en realidad a Jesús por lo que lo debieran de buscar? Hoy el Evangelio nos enseña que encontrar a Jesús es atreverse a vivir una experiencia con Él de toda la vida, dejarlo entrar en tu vida, que viva contigo, que dirija tu vida, que ilumine tu camino, que sea el centro de tu existencia. Esa sería la razón de ser por la cual nosotros
buscamos las cosas de Dios. Y si no, para ello tenemos la primera lectura de la carta del apóstol San Juan, que nos dice el Señor a través de San Juan: quien practica la santidad es santo como Cristo es santo. Quien vive pecando se deja dominar por el diablo. Entonces imagínense qué contradicción. Yo digo que quiero seguir a Jesús, pero sigo viviendo y pecando. Yo digo que quiero seguir a Jesús, pero me dejo dominar por el enemigo de Jesús. Y San Juan nos lo aclara en la primera lectura. Para eso se encarnó el Hijo de Dios. Para eso nació y celebramos su nacimiento. Para que ninguno que haya recibido su luz, para que ninguno que sea hijo de Dios siga cometiendo pecados. Porque quien ha nacido de Dios ya no puede pecar. Yo creo que esta primera lectura del apóstol San Juan la pudiéramos releer varias veces porque es muy fuerte, pero al mismo tiempo que es muy fuerte, nos da la pauta de la razón de ser por la cual nosotros seguimos las cosas de Dios, porque queremos vivir en santidad, porque queremos renunciar a las obras del mal. Termina San Juan: en esto se distinguen los hijos de Dios de los hijos del diablo, los hijos de la luz, los hijos de la tiniebla, los que lo han recibido de aquellos que no lo quisieron recibir. Todo aquel que no practica la santidad no es de Dios. Tampoco es de Dios el que no ama a su hermano. Ahora con los funerales de Benedicto XVI, hay algunas personas que se refieren a él como que si la santidad que él vivió pues fuera algo solamente para unos cuantos, fuera algo para algunos que como no los aceptó el mundo, no les quedó otra que vivir la santidad. Y muchos creyentes lo pensamos. Dejamos la vida de santidad en segundo o en tercer plano. Es que aquel es muy santo, es que aquel solo quiere buscar ser santo. No, yo busco otras cosas en la iglesia. Y Dios nos dice: ¿qué buscas? Si no buscas la santidad, si no buscas alejarte del pecado, entonces ¿qué buscas? Porque tal vez estés en el lugar equivocado, tal vez no lo vayas a encontrar en la iglesia. Vengan a ver. Maestro, ¿dónde vives?, le preguntan los discípulos a Jesús. Y Jesús les dice: no se queden solamente como espectadores, porque eso no sirve para la vida cristiana. Para la vida cristiana hay que involucrar nuestra propia vida. Por lo tanto, vengan a ver de lo que se trata. Vengan a ver para que sepan lo que les espera. Una vida de comunión, una vida de comunicación personal con Dios, una vida de intimidad con Él. Eso es lo que nos espera cuando nosotros nos decidimos a vivir con Jesús. Los discípulos le dicen: Rabí, ya le están indicando que se quieren dejar enseñar por Él. Ojalá pues, hermanos, que con este Evangelio y a las puertas de la Epifanía nosotros comprendamos que todo, absolutamente todo en la Iglesia tiene su fundamento en Cristo. Cristo es el centro de nuestra fe y la relación personal que nosotros podamos tener con Él. Y que esa relación personal con Cristo nos lleva a una comunión con Dios y con nuestros hermanos y a una renuncia definitiva del pecado. Ciertamente la Iglesia no es perfecta. Ciertamente en la Iglesia existen realidades humanas y realidades divinas, porque la Iglesia es el cuerpo místico, ejemplo del Verbo encarnado, y muchos humanamente
Caminamos en la iglesia y aún padecemos errores y aún tenemos caídas, pero eso no nos debe de detener, porque la iglesia es el cuerpo mediante el cual Dios quiere acercarnos a Él, a lo verdaderamente valioso, a lo verdaderamente importante, a su realidad divina. Ojalá pues que si hoy el Señor nos pregunta a nosotros, ¿para qué me buscas? ¿Qué estás buscando cuando vienes a verme? Nosotros podamos responderle de una manera a la altura del llamado que Él nos hace. Que nosotros podamos decirle, Señor, tú eres la fuente de mi vida, tú eres la fuente de mi luz, tú eres la fuente de mi gracia, tú eres el camino de salvación. Te busco porque quiero ver tu rostro, porque sé que al ver tu rostro contemplaré tu gloria, que irradiará mi vida de santidad y de amor hacia ti y hacia mis hermanos. Que así sea. Que así sea.